Y déjenme que entremos. Don Fernando, bienvenido. Quiero que vean unas declaraciones. Unas son de Herzog, Andrés Herzog, a favor de Rosa Díez. Las otras, atención, Toni Cantó. Fíjense. Hemos perdido los que considerábamos que era necesario hacer un cambio en profundidad en el partido. También es curioso, ¿no?, pues que haya cosas que nunca se han dicho, ¿no?, y de repente pues se digan a estas alturas. No comparto en absoluto eso y tampoco comparto lo que proponía Toni Cantó, pues que era especie de acuerdos puntuales con Ciudadanos, pero no ha quedado muy claro exactamente cuál es su propuesta, ¿no? Bueno, pues le doy la bienvenida también a Luis Valcarce. Bienvenido, Luis. Hola, Carlos. Y déjenme que le pregunte a Fernando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado este fin de semana? ¿Y cuál puede ser el futuro de UPyD y de Rosa Díez? En mi opinión, primero buenas noches y muchas gracias por invitarme a este programa. En mi opinión, lo que ha ocurrido con Unión Progreso y Democracia es que no ha valorado lo que ocurrió el 25 de mayo. El 25 de mayo irrumpió como fuerza política nacional Ciudadanos, que obtuvo 2/3 de sus votos fuera de Cataluña. Hasta entonces había una coexistencia entre los dos partidos, porque Ciudadanos era un partido fundamentalmente catalán y UPyD un partido que no tenía presencia en Cataluña, pero la tenía en el resto de España. Y tenía que haber UPyD promovido un encuentro con Ciudadanos. No se hizo así. El resultado de las andaluzas ha sido el que de alguna manera algunos vaticinábamos de hacía algunos meses, y a partir de ese momento pues se ha producido la consecuencia absolutamente inevitable, y es que una casa relativamente en orden, porque se pensaban algunos de los que estaban llamados a tener una serie de puestos en las instituciones que podían renovarlos, y ahora se han dado cuenta de que con esta situación es muy posible que los pierdan en los próximos procesos electorales. Don Fernando, en UPyD yo creo que mucha gente buscó una alternativa a determinados partidos. Se veía a los grandes partidos y se decía, no tienen un contacto con la gente, se han alejado, viven poco menos que metidos en una especie de Tupperware y se han olvidado de quién es el votante. Y la gente miró precisamente a UPyD como una especie de posibilidad de encontrar algo distinto. En UPyD, ¿qué ha ocurrido para que en estos momentos los votantes le hayan dado la espalda como le han dado la espalda? ¿Tiene eso algo que ver? Porque hay mucha gente que lo está achacando a la personalidad de Rosa Díez. ¿Tiene la culpa la personalidad de Rosa Díez? ¿Rosa Díez ha realizado una especie de partido en torno a sí misma? Básicamente yo creo que, y vuelvo otra vez al resultado del 25 de mayo, que el electorado del 25 de mayo dijo que había que cambiar de políticas, que había que cambiar el bipartidismo por algo nuevo, pero también había que cambiar de caras, de políticos. Y en este sentido se ha producido una renovación, una generación, un acceso de una generación distinta a la política española. Lo hemos visto en todos los partidos, lo hemos visto en el Partido Socialista, lo hemos visto en Izquierda Unida, ha irrumpido Podemos, ha irrumpido Ciudadanos, hasta el propio rey abdica. Y sin embargo, nosotros, en Unión Progreso y Democracia, no hemos sabido plantear esa renovación y ese reajuste, que claro, en el caso de Unión Progreso y Democracia hubiera supuesto una necesidad de acuerdo con Ciudadanos. Ya Rosa Díez habría representado de alguna manera el pasado y Albert Rivera el futuro, y eso seguramente a Rosa no le gustó. Es decir, que usted le culpa personalmente a Rosa Díez de esta historia, de haber llegado a esta situación. Yo creo que al final Rosa ha actuado con UPyD como si fuera un patrimonio suyo, no tanto como un partido abierto a sus militantes, abierto a los simpatizantes, sino como algo que ella creó, que yo por cierto también creó y creé, también ayudé a crear. También está aquí Miquel Huesa, que estuvo en los primeros momentos de UPyD. Es verdad que lo hicimos unos cuantos, pero al final ella parece que pensó que el proyecto era suyo y que ella podía perfectamente encastillarse en ese proyecto. Sí, pero de todas formas yo no creo que el problema de UPyD sea que la cara de Rosa Díez suena antigua. Tampoco creo que el problema... Muy nueva tampoco es. No, es muy nueva, efectivamente. Pero tampoco creo que el problema sea que es un partido construido en torno a una persona, porque obsérvese que Ciudadanos también es un partido construido en torno a la figura casi en exclusiva de Albert Rivera. El problema es que todo en la vida tiene momentos cumbre, y tú lo has explicado de manera maravillosa. Hubo un momento en que esa unión entre UPyD y Ciudadanos hubiera dado paso a algo muy grande y dejasteis inexplicablemente que pasara el tren. Ese es el gran reproche que cabe hacerle a UPyD.
un fallo descomunal de estrategia. Ahora podemos inventarnos cualquier argumento, que si uno era viejo, que si tal, pero... Eso fue un fallo de UPyD. Ese fue un fallo brutal, descomunal. ¿Pero de UPyD o de Rosa Díez? A lo mejor la culpa la tuvo Rosa Díez, no lo sé. Ella ha hurtado, nos decías, ella ha hurtado y se ha, digamos que, erigido a sí misma casi en la formación por completo. ¿Esa decisión de no cerrar el pacto con Ciudadanos consensuada? ¿Fue del partido o fue de Rosa Díez? Bueno, yo dejé de estar en el Consejo de Dirección de UPyD en agosto de 2014. Curiosamente, 2 días antes de que Paco Sosa Wagner escribiera el artículo que escribió y que desencadenó toda una serie de malas decisiones, de errores por parte de la dirección de UPyD. El artículo en el que pedía precisamente la unión, o por lo menos el acercamiento, el diálogo con Ciudadanos. Esa era la clave. Claro. Paco Sosa lo propuso en agosto de 2014 y la reacción que tuvo por parte de algunos que precisamente ahora abogan por el entendimiento con Ciudadanos, Irene Lozano escribió un artículo demoledor con descalificaciones contra Paco Sosa Wagner. Carlos Martínez de Gorriarán dijo que era un señor corrupto, Paco Sosa Wagner, que es un señor de una trayectoria y de una honestidad intachables. Bueno, y a partir de entonces se genera un planteamiento que es un paripé, el paripé de vamos a conversar con Ciudadanos con la intención de no llegar a un acuerdo. Claro, eso se ve perfectamente en la reunión en que se rompe la posibilidad de acuerdo cuando UPyD va con 42 folios en los que dice que esas son las razones para el desacuerdo con UPyD. A partir de entonces todo el mundo se da cuenta que UPyD no quiso el acuerdo y evidentemente quien rentabilizó la negativa de esa situación fue Ciudadanos, fue Albert Rivera, y eso ya lo pronosticamos algunos. Bueno, yo lo primero que quería decir es que no estoy de acuerdo contigo, Jaime, porque Ciudadanos no es un partido montado en torno a la figura de su líder, ¿eh? No, tú puedes decir lo que quieras, pero yo soy testigo de que Ciudadanos en las últimas elecciones locales se presentó en Madrid. Yo iba en su lista, o sea que quiero decir que pero ¿con qué éxito? No, con ningún éxito, pero Ciudadanos se presenta en Madrid porque la organización en Madrid quiere presentarse contra la opinión del aparato central del partido, pese a lo cual Rivera hizo campaña en Madrid. Claro. O sea, lo que quiere, pero eso no es lo mismo que lo de. ¿Pero quién ha hecho la campaña en Andalucía? Bueno, ¿quién ha hecho la campaña en Andalucía? Si eso me da igual. Hombre, pero no es un problema de quién hace las campañas, sino de quién establece la línea política. Yo voy a contar un episodio que tiene lugar, creo que en las elecciones autonómicas del País Vasco y de Galicia que coincidieron fueron en el 2009, si no me equivoco. Yo creo que sí. Bien. Esas elecciones proporcionaron a UPyD unos votos muy por debajo de las expectativas que había de acuerdo con los sondeos. Yo expresé esta opinión en el Consejo Político e inmediatamente me descalificó Rosa Díez en aquel Consejo Político porque en ese partido la única doctrina posible es la opinión de Rosa Díez. Y esa es la diferencia con Ciudadanos, donde la opinión de Rivera es una opinión, pero no es la única. Sí, pero Miquel, ahora yo, de verdad... Bueno, es que para entender las cosas hay que saber cómo funcionan las estructuras. Pero yo conozco muy bien cómo funcionan las estructuras de los partidos en general. Bueno, y ahora está muy bien cargar contra Rosa Díez. Déjame terminar, Miquel, hombre, que te he escuchado con mucha atención. Déjame terminar, por favor. O déjame decir una cosa, por lo menos. Que sí, que lo sé. Muy bien, déjame decir una cosa, por lo menos. Es decir, que ahora somos todos muy listos. Es decir, una vez que Ciudadanos ha pegado un empujón electoral que ha sido en los últimos 3 meses, ahora resulta que todos sabemos que había que haber pactado con Ciudadanos. Y ahora a todos nos parece muy mal Rosa Díez, que a mí no me gusta un pelo, pero resulta que era la política más valorada, que aparecía como la más valorada en todas las encuestas. Con lo cual yo creo que hay una parte de problema que puede ser Rosa Díez, pero no es el grueso del problema. Yo creo que hay 2 problemas que ha habido en UPyD y me gustaría contrastar contigo. El primero, yo creo que UPyD ha estado indefinida en los grandes temas a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la privatización o no de la sanidad en Madrid. Pues siempre han dado con medias tintas. O temas tan
tan suyos como el aborto. No, nosotros estamos en UPyD en un intermedio entre la ley de Zapatero y la ley de Rajoy. Bueno, pero ¿qué sitio es ese, no? Yo creo que ese ha sido uno de los problemas de UPyD y a lo largo del tiempo eso le ha pasado factura. Y el segundo problema que creo que habéis tenido, fíjate, yo te lo digo desde el Partido Socialista, es que muchas veces os habéis puesto a la cabeza de una especie de campaña antipolítica, ¿no?, en la que se metía en la pira a todos los políticos, porque todos los políticos eran un desastre y nosotros somos el partido de la regeneración y todos somos puros. ¿Y sabéis qué pasa a veces? Que muchas veces el que está encendiendo la pira termina dentro de la pira porque llega otro detrás que es más nuevo que tú, que resulta que es más limpio y te mete en la pira. Y yo creo que ese es un gran problema que ha tenido UPyD. Y me gustaría que hicierais una reflexión profunda sobre eso, porque si yo sé que lo más fácil es echar la culpa a alguien. Mira, la culpa es de este es, y en cuanto se vaya además se va a arreglar. Pero es que vuestro problema, yo mucho me temo, y oye, a mí me gustaría que UPyD tuviera su espacio, no se va a arreglar el día que quitéis a Rosa Díez, desgraciadamente. Yo también, yo también coincido en que el problema de UPyD no es solamente Rosa Díez. Rosa Díez podemos criticar su ego hipertrofiado, como se ha escrito, podemos criticar que cae antipática de cara a la opinión pública, pero no es solamente a Rosa Díez. Hay un problema de estrategia, efectivamente. Hace años que no sabemos hacia dónde va, cuál es la identidad de Rosa Díez. De UPyD, y creo que ese es un problema muy grave. Luego tienen un problema de comunicación gravísimo. Carlos, ¿cuántas veces ha estado Rosa Díez en este programa? Cero. O sea, cero. No sé por qué, pero es una persona que puede desaparecer un año de los medios sin hablar nada. Y ese es un problema que se conecta con la estrategia. Porque si tú te gastas 200.000 euros en llevar a Rodrigo Rato al banquillo, en el caso Bankia, que está muy bien, porque estás denunciando el despilfarro, la corrupción, el tema de las cajas, pero tú el que lo rentabiliza es Podemos, pues tú tienes un gravísimo problema, Pero Pablo planteaba una pregunta que yo creo que es bastante importante, que es el tema de si UPyD, Ciudadanos, Vox, los nuevos partidos, si se han pasado de la raya en la crítica a los viejos partidos. Pero yo le incorporaría otra visión a esa pregunta, don Fernando, y se la traslado a usted. ¿O se han pasado demasiado o, en el caso de UPyD, no lejos de haberse pasado demasiado, lo que se ha pasado es a las prácticas que tienen algunos grandes partidos de utilizar el dedazo? Yo sobre eso quería insistir porque a mí me parece que cuando tú estás en un proyecto que verdaderamente crees que es nuevo y que quieres corregir las cosas malas que has podido observar en otros partidos, yo he militado mucho tiempo en el Partido Popular en el País Vasco, he sido parlamentario autonómico de ese Parlamento, puesto que renuncié a ese escaño para entrar a formar parte, a fundar Unión Progreso y Democracia. Cuando estás planteándote un cambio de estrategia política, una forma distinta de hacer política, de verdad te la tienes que creer. No puede ser que a la primera de cambio, cuando alguien hace una acusación pública respecto de lo que considera que son prácticas autoritarias, respecto de lo que considera que son líneas rojas que no defiende la líder del partido, y además de la líder del partido, es verdad que algunos otros miembros también del núcleo duro del partido, reciba todo el ataque y toda la descalificación de ese núcleo duro del partido, como le pasó a Paco Sosa o como me pasó también a mí. Yo creo que Miquel Buesa también tuvo en su día una situación similar. Por lo tanto, las buenas prácticas hay que hacerlas no solamente desde el punto de vista de lo que puedes defender de cara adentro, sino de una manera absolutamente clara en la práctica cotidiana. Eso es lo que no se ha hecho en UPyD, especialmente en los últimos meses. Y ahí, a la hora de analizar lo que ha pasado en Andalucía, el problema es que Rosa Díez, su reacción, la conferencia de prensa que convocaba el otro día, pues recordaba a un boxeador sonado, que ya se ha pasado su momento, que ya es incapaz de competir al nivel de antes, pero sigue insistiendo, quiero un combate más, quiero un combate más. ¿Qué pasa? Hay dos cosas. Al boxeador le puede salvar el árbitro, puede parar el combate, le puede salvar su entrenador tirando la toalla, pero ¿quién va a salvar a la señora Rosa Díez antes de hundir a su partido como la orquesta del Titanic? Porque lo único que hizo en esa conferencia de prensa fue, bueno,
felicitarse del resultado que habían obtenido prácticamente. Estábamos viendo la rueda de prensa por televisión en la redacción y no dábamos crédito. Pensábamos muchos que hasta se podía llegar, ingenuos que somos, a anunciar algún tipo de, no, hombre, no digo dimisión, pero algún tipo de responsabilidades. No. Lo único que hizo Rosa Díez en esa rueda de prensa, después de darse un importante batacazo en Andalucía, fue, bueno, darse palmaditas a sí misma. Pero como lo han hecho todos los partidos, Diego. Claro. Es decir, también ha hecho el PP se ha dado un cacharrazo en Andalucía, han perdido 17 escaños y no pasó nada, absolutamente nada, no hay ningún tipo de autocrítica. Es decir, yo tampoco esperaba que perdona, una sola cosa, José Luis, yo no esperaba que Rosa Díez se inmole. Yo esperaba que asuma responsabilidades y por lo menos que hiciera una dura autocrítica, ¿sí? Lo que pasa es que tiene un problema de liderazgo, pues no puede ser que tu núcleo duro, que Irene Lozano, que era su niña protegida, que Toni Cantó, enseguida terminase en plena rueda de prensa, le empezaran a bombardear con tweets diciéndole poco más que era un irresponsable. En primera fila. Pero ojo, yo creo que ha tomado nota, Rosa Díez ha tomado nota, lo del Congreso se lo ha sacado de la chistera. Se lo sacó de la chistera porque vio que cuando Toni Cantó acaba su discurso recibe una ovación y luego a Gorriarán, que lo quiere muy poca gente en UPyD, apartadito, no se encarga más de programas y ya no sale más en la foto. ¿Cuándo es el Congreso? El Congreso es en septiembre. No ha hecho ni siquiera algo parecido, ha hecho algo que no le consentiríamos. Ha hecho algo que no le consentiríamos a ningún otro representante político. ¿Qué ha hecho Rosa Díez? En el sucedáneo de Congreso de lo que ha hecho este fin de semana, echar la bronca a la gente, echar la bronca a los españoles. ¿Tú te crees que a Rajoy, a Pedro Sánchez, a cualquier político le permitiríamos? No, es que yo he formado un partido para Dinamarca y resulta que estamos en España. Mire, no, o sea, la bronca no le votan porque usted se ha quedado anticuada, le votan porque es más de lo mismo, no le votan porque lleva 30 años haciendo lo mismo y que porque pertenece a justo lo mismo que usted está criticando. Por eso no le votan, pero encima no vaya de superioridad, de altura intelectual y moral con el resto de los españoles. Por ahí no. Por eso no le votan. Dejadme que veamos, porque me están llegando ya portadas. Una de ellas de ABC, a ver si puedo tener más datos, porque de momento el titular es: el PSOE de Bono se pasa a Podemos. Y quería hablar de eso. Vamos a ver de todas formas un vídeo que teníamos preparado sobre qué está ocurriendo entre Ciudadanos y UPyD. ¿Qué está pasando? Porque da toda la sensación de que el buque que lanzó o determinada intención de captación de voto que lanzó UPyD se está pasando en bloque a Ciudadanos. Vamos a verlo y a ver si conseguimos más datos de esto. Atención. Las elecciones andaluzas marcan un antes y un después para UPyD. El partido de Rosa Díez pierde 52.754 votos y sigue sin hacerse un hueco en el Parlamento andaluz. Un fuerte retroceso que Martín de la Herrán, el candidato de UPyD en las elecciones andaluzas, contaba así. ¡Casi entramos! Actitud que no ha sentado bien a algunos miembros de la formación, aunque las críticas dentro del partido se centran en una persona, Rosa Díez. Un resultado electoral malo. A veces se gana y a veces se pierde. Es lo normal. Desde el partido, voces discrepan de la actitud de la líder de la formación y afirman que no asume responsabilidades. Algunos exigen que se marche. ¿Debería dimitir? Desde mi punto de vista, sí. Que no hemos tenido un buen resultado. La máxima dirigente, la líder de UPyD, es cuestionada. La rebelión interna provoca una clara división, con Rosa Díez y contra ella. Un enfrentamiento que ya ha ocasionado 4 dimisiones. La verdad es que lamento mucho que hayan dimitido, que respeto su derecho y su decisión, ¿no? Que cada uno tiene que actuar conforme a su responsabilidad. Yo no creo que se tengan que ir a ningún sitio. ¿Es culpable la líder de UPyD del fracaso electoral en Andalucía? Mi idea y la de otras personas es que alguien tenía que asumir responsabilidades. Que la dirección debe asumir responsabilidades. Lancé ese tuit para que los afiliados tengan un poco de esperanza y sepan que no todos estamos en la misma línea. Como solución al futuro del partido, algunas voces internas apuestan por un acercamiento a Ciudadanos, formación que irrumpe en el Parlamento andaluz con 9 escaños. ¿Es viable una unión con el partido de Albert Rivera? UPyD tiene más sensibilidad social. Muchas de las propuestas que UPyD tiene son propuestas que llevo yo haciendo 6-7 años y que, bueno, pues ellos los han adoptado y me parece estupendo. Son semejanzas ahora, cogidas un poco a última hora y creo que con poca credibilidad. El batacazo electoral enturbia el futuro del partido de Rosa Díez, aunque sus miembros descartan la desaparición. El UPyD es necesario. Pues esto es lo que está ocurriendo entre Ciudadanos y UPyD. Fernando,
Te lo pregunto directamente, porque hay una acusación que si Ciudadanos le está robando poco menos que la merienda. Dice, nos está robando el programa, nos está robando no sé qué. ¿De veras el traspase de votos desde UPyD a Ciudadanos tiene que ver con eso o es otra cuestión? No, básicamente se produce por lo que yo decía antes, que al final en un espacio político no pueden convivir dos partidos políticos. Si los dos partidos políticos que convivimos en el mismo espacio resuelven sus diferencias y llegan a un acuerdo, han resuelto el problema los ciudadanos que quieren votar ese espacio político. Si no lo resuelven, los ciudadanos lo resuelven ellos mismos. ¿Y cómo lo han resuelto? Votando a Ciudadanos y no a Unión, Progreso y Democracia. El tráfico de si yo le copio o le dejo de copiar, eso yo creo que no existe en política. Cada cual tiene sus ideas, las defiende, las incorpora a sus programas y ya está. Luego el ciudadano tendrá que ver cuál de los dos partidos le representa mejor. Miquel, que quiero luego preguntarle a Jaime por esta portada. Bueno, yo con todos mis respetos, creo que UPyD y Ciudadanos no ocupan el mismo espacio político, por mucho que os empeñéis. UPyD es un partido esencialmente estatalista. Y a las pruebas me remito, a las miles de declaraciones que ha hecho Rosa Díez diciendo yo defiendo al Estado. Eso ha sido un eslogan de UPyD durante muchísimo tiempo. Es un partido estatalista y Ciudadanos no es un partido estatalista, es un partido mucho más abierto a la sociedad civil y eso marca diferencias ideológicas muy importantes. Cuando Álvaro Anchuelo dice que nos están copiando el programa, pero vamos a ver, si es que Álvaro Anchuelo es un... vamos a ver, su último libro lo escribe con un militante de Comisiones Obreras, y es un intervencionista recalcitrante, cosa que no está ocurriendo ni con lo que Ciudadanos estaba exponiendo antes de que Garicano estuviera redactando el programa, ni con lo que ahora están proponiendo. Por tanto, entonces, decir que están en el mismo espacio político me parece un error. Entonces, es verdad que ese es, entonces, digamos, Miquel, el gran espacio de centro. UPyD y Ciudadanos avanzan. No, perdona, es el gran espacio de centro donde también está el PP, Ciudadanos y desaparece UPyD. ¿Cuál es la razón? El PSOE, en buena medida, o por lo menos en parte, pero claro, ese espacio es un espacio donde hay múltiples matices. Para mí ese espacio, Miquel, para mí ese espacio se define en una idea o dos ideas muy claras, que es hay que regenerar democráticamente España. Bueno, y eso no lo dice el PP y no lo dice el PSOE. Desde las instituciones. Y no lo dice Izquierda Unida. Desde las instituciones, o sea, y con un proyecto parecido, por ejemplo, al de los Lib Dem británicos, que combina elementos del liberalismo con elementos de la socialdemocracia. Ese es el proyecto y el espacio que yo creo que ocupan no está los dos en el partidos. Programa de UPyD. Eso estuvo en el programa de UPyD cuando yo lo redacté, pero no después del primer congreso donde los estatalistas irrumpieron y modificaron doctrinalmente el partido. Perdona que te diga, yo no sé si tú te lees los documentos, pero yo sí me los leo. Yo también. Déjame que le pregunte